Hola amigos de Alfa y Omega. Nuevamente estamos con ustedes en un nuevo programa de películas y series judeocristianas, que hacía un tiempo ya que no estábamos haciendo estos programas, volvemos a retomar obviamente. Hoy vamos a estar hablando acerca de la película Sansón del año 2018. No tiene mucho caso hablar acerca de los actores porque, como suele pasar, ¿no? Las películas cristianas no tienen tanto público, tanta aceptación dentro del público mundial o de Hollywood. Entonces, no tiene actores conocidos para nada. Los nombres de los personajes o de los actores no me sonaba absolutamente para nada, así que no tiene caso hablar de ellos. Lo que sí, vamos a hablar un poco acerca de, como siempre, comparando con la palabra de Dios objetivamente. Esta película, a pesar de que tuvo críticas muy duras, de que ha sido criticada duramente por la audiencia como una pésima película, dura 1 hora 50 aproximadamente y me pareció bastante interesante. De las varias películas que tratamos aquí, esta película me pareció dentro de todo lo que vimos, o dentro de todo lo que se ve entre las películas cristianas, una buena película, bastante parecida o bastante aceptable dentro de lo que es la Biblia, como lo veremos ahora. Si bien, como siempre pasa, que dentro de lo que es las películas, las series y demás, ellas deben como que tener un guión donde debe adecuarse al público para que sea atrapante, para que, o sea, tenga un hilo conductor donde se vea que eh, tenga una buena trama y no sea algo aburrido o que entonces tienen que cambiar algunas cosas, ¿no? Siempre lo mismo ocurre con las historias basadas en hechos reales, donde tienen que cambiar algunas cosas para que la historia sea más atrapante, ¿no? Pero como siempre digo, la Biblia no la podemos cambiar, la historia no la podemos adecuar hacia lo que nos guste o no a nosotros, ¿no? Entonces, la película comienza, se saltea una hermosa parte de la historia de Sansón, que es cómo fue su nacimiento, cómo fue su concepción, donde la madre de Sansón y su esposo Manoa, que ella no podía tener hijos, era una mujer estéril, y un ángel de Dios le visita y le dice que ella debía abstenerse de ciertos alimentos y de bebidas porque su hijo sería nazareo desde su concepción, ¿no? No desde otro momento o desde su niñez o desde su adolescencia o un voto propio, sino que desde su nacimiento este niño debía ser nazareo para siempre, hacia Dios. Entonces, esta parte se saltea totalmente, que es una parte muy, muy hermosa de la historia donde una mujer estéril puede concebir por obra de Dios, ¿no? Entonces, esa parte se saltea totalmente. Y muestra a Sansón como un joven de unos 20 años más o menos, un hombre ya formado, que le gustaban las aventuras, donde no se dedicaba mucho a trabajar, sino que era una especie de aventurero que andaba haciendo travesuras por allí junto con su hermano, que no sé de dónde sacaron ese hermano, porque la Biblia nos cuenta más adelante que sí tenía efectivamente hermanos, pero no nos dice que eh, salían a hacer travesuras por allí, ¿no? Sino que eh, muestra que se andaban escapando de los soldados filisteos, que eso sí está muy bien. Ejercían esa presión no solamente tributaria, sino que como en los tiempos del Señor Jesús, donde el imperio romano gobernaba, eh, siempre estaban ellos, los soldados estaban allí presentes, ¿no? Y bueno, entonces en la película también se ve algo que seguramente pasaba, donde en las zonas donde tenían eh, el control los filisteos,
andaban los soldados filisteos por allí controlando que eh, no hubiera disturbios y demás, ¿no? Entonces le muestra a Sansón como alguien que se está escapando o siempre haciéndole tretas a los soldados filisteos. Eh, Luego muestra algo, y como siempre digo, las películas estas tienen que tener cierto relleno. Entonces muestra que Sansón debe luchar contra un soldado o un campeón egipcio, ¿no? Es decir, como lo era así también Goliat, que era el campeón de los filisteos. Bueno, los egipcios también tenían y luchaban por dinero. eh, entonces había alguien que tenía un campeón egipcio que venía a pelear contra cualquiera que viniera allí. Entonces, lo que va mostrando a lo largo de la película es que Sansón nunca eh, tenía una fuerza como de sí mismo, ¿no? No era como Hércules que había nacido con esa fuerza, que era este semidios que tenía la fuerza de 10 hombres, sino que uno cuando se acuerda de Sansón o recuerda la historia de Sansón, piensa que este hombre efectivamente tenía una fuerza que obviamente le venía por el cabello o por su voto, pero que al fin de cuentas, la fuerza se la daba a Dios, no era que tenía de por sí esa fuerza. Y eso es algo que muestra muy bien, que refleja muy bien la película, que cada vez que Sansón oraba o que estaba en algún aprieto, Dios era quien le infundía esa fuerza, ¿no? Entonces, eh, como que recobraba el ánimo y allí podía derrotar a los soldados filisteos. También nos muestra que la joven por la que él se enamora, la joven filistea, la Timnanita, no recuerdo bien cómo se pronuncia esa palabra, em, era, se llamaba Taren. Entonces, como nuevamente dije, tiene que tener relleno, los personajes tienen que tener nombre, pero en la Biblia no dice el nombre de esta joven filistea por la que Sansón se enamora y tiene esta discusión con sus padres. Les dice, he conocido a una muchacha filistea, quiero que la tomen por esposa para mí. Y sus padres enojados o disgustados le dicen, no hay mujeres entre el pueblo para que vayas a buscar entre los filisteos, para, para que vaya a buscar mujer de entre los filisteos, ¿no? Entonces él disgustado se va hacia Sora o a ver, no recuerdo bien el nombre del lugar donde se iba, hacia, él era de Sora, Sansón era de Sora y se va hacia Timnat, donde era esta joven, ¿no? Y algo que muestra la Biblia cada vez que él descendía hacia algún lugar que se iba desde donde era, de la zona de influencia israelí, él volvía a la zona donde estaban los filisteos, él descendía y así no solamente su cuerpo, sino espiritualmente. Cada vez iba cayendo más, iba dejando los diferentes votos por los que se rige un nazareo, iba cayendo cada vez más, ¿no? Entonces, como pasó que se encontró con este león, a ver, vamos a leer esa porción, Jueces capítulo 14, versículo 5, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Entonces esta porción es por ahí un poco confusa porque él efectivamente se va hacia Timnat junto con su padre y a su madre y seguramente se apartó por el camino por allí y se encontró con este león joven, quien lo atacó y él lo agarró y lo mató. Y es nuevamente es otro voto que él no debía tener contacto con cuerpos muertos, eh, se, él incumple, ¿no? Y en la película muestra que, disgustados sus padres con él, él decide irse solo a Timnat, sin sus padres, y se casa con esta muchacha filistea.
pero la historia en la Biblia nos dice que sus padres sí fueron con él. O sea, al fin y al cabo dijeron, bueno, si se va a casar, vamos a estar junto con él, pero él se apartó por el camino, mató al león y volvió con sus padres. Y luego de que pasó todo esto con la joven filistea, que se casaron y demás, volviendo por el camino, vio que a los pocos días el cuerpo ya tenía un panal de abejas adentro y nuevamente no debía tener contacto con animales muertos y él tomó de allí la miel y le invitó incluso a sus padres. Seguía cayendo espiritualmente el héroe de esta historia. Y en esta sección del enigma, que le dice a los jóvenes, y bueno, obviamente tiene un enemigo también la película, que era un príncipe filisteo, que le dice a la esposa la joven con la que se iba a casar Sansón, le dice que si no le declaraba la respuesta del enigma, iba a matarle a ella y a su familia, ¿no? Bueno, entonces la joven esta le presiona tanto que ella le termina, cuando le declaran un lugar secreto, Sansón, Dalila estaba allí, estaba escuchando, pero Dalila no aparece hasta bastante tiempo después dentro de esta historia. Como que, y queda como que la joven le traicionó a Sansón diciéndole, eh, o sea, Sansón entiende que ella le traicionó, pero al fin y al cabo era Dalila quien le había contado a los filisteos. Pero en la Biblia nos muestra que fue la misma joven la que tuvo que contarle para que su padre y su familia no fueran asesinados, cosa que al final sí pasó. Y luego esa parte donde él viene a recuperar a su esposa, donde él prende fuego la cola de las zorras, y quema los campos de los filisteos. Esa parte en la película me pareció que los efectos estaban muy bien hechos, tiene algunos efectos bastante malos, pero ese particularmente estuvo bastante bien. La verdad que bien estuvo la película, en ese momento la película. Sí. Em, Luego pasan algo que no me había dado cuenta cuando uno lee la historia, pero la película muestra que pasan muchos años luego de todo esto, que fue cuando tiene el encuentro Sansón con Dalila y que ella le pregunta por de dónde provenía su fuerza y demás, ¿no? Entonces muestra como en la película como que ella tenía verdaderos sentimientos hacia Sansón y no así en la Biblia, que ella operaba para los filisteos, ¿no? Para su pueblo. Y en la película, como dije, tiene que ir cambiando algunas cosas, entonces muestra como que tenía verdaderos sentimientos y a pesar de que pasaron muchos años, ellos se mantenían perfectamente jóvenes, como que si fuesen de la antigüedad, ¿no? Donde tenían 600, 700, 800 años y todavía parecían jóvenes, ¿no? Así que la película, dentro de todo, me pareció bien, bastante bien, si lo comparamos con la Biblia, ¿no? Entonces, creo que es una película que vale la pena mirar. Como siempre digo, hay que por ahí leer primero cuando vamos, si tenemos la película, eh, leemos primero la historia dentro de la Biblia y luego miramos la película y podríamos volver a leerla, entonces podemos compararlo y aprender, ¿no? Pero como dije, dentro de todo lo que son las películas cristianas, esta particularmente estuvo bastante bien. Así que espero le haya sido de ayuda, le haya gustado, le haya parecido interesante. Y como siempre digo, luego de mirar una película, lean nuevamente la palabra de Dios y puedan seguir aprendiendo. Así que muchas gracias y hasta la próxima.